Lesiones preinvasoras de cuello uterino, flashcards sobre este maravilloso tema, un tema que está en boga, un tema muy importante porque está relacionado directamente con el virus del papiloma humano, VPH. El cáncer de cuello uterino es una patología que se puede prevenir mediante la vacunación. Ahorita está muy en boga esto y voy a aprovechar en este video para darles una primicia, si se quiere, sobre la vacunación, que es muy importante que ustedes la sepan, y en el transcurso de este video les voy a revelar esto. Quédense enganchados con el video, que este es un video muy importante, un video muy bonito, y van a tener la información de manera precisa para poder tener presente este problema, sobre todo en el ámbito de las lesiones preinvasoras de cuello uterino. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Lesiones preinvasoras de cuello uterino. También la pueden conseguir en la literatura, en lo que son los artículos, como lesiones precancerosas, ¿okay? Como lesiones precursoras del cáncer, pero el término correcto es preinvasor. Antes de profundizar el tema, para que ustedes entiendan muy bien, miren, es fundamental tener claro lo que es la noción anatómica, sobre todo de la cara visible del cuello uterino cuando colocamos el espéculo. Esto es fundamental para poder identificar lesiones de cuello uterino. Y así tenemos, en primer lugar, esta es la cara visible del cuello, tenemos el orificio cervical externo, que está acá, y a partir de allí, por supuesto, va a depender de la edad de la paciente, la paridad, de si usa o no anticonceptivo, pero podemos tener esta otra capa que viene acá, que es el endocervix. Posteriormente, tenemos esta línea que se encuentra aquí, que es la llamada zona de transición nueva, que es esta que está acá, zona de transición nueva. Esta línea que tenemos acá es lo que se conoce como zona de transición original, o lo que es el epitelio escamocolumnar. Igual acá, epitelio escamocolumnar o zona de transición nueva, y acá, epitelio escamocolumnar o zona de transición antigua u original, que es como se le conoce también. Ahora, entre esas dos líneas encontramos esta zona que está acá, que se corresponde con la zona de transformación. Vean que no es lo mismo zona de transición a zona de transformación. Esta zona de transformación vamos a tener que se divide en dos. Una zona más clara, que es la que tenemos acá, que es la zona de metaplasia madura, y una zona de metaplasia inmadura, ¿ok? Pero todo esto se corresponde con la zona de transformación, y es aquí donde con mayor frecuencia se encuentran las lesiones de cuello uterino, las lesiones preinvasoras y posteriormente el cáncer de cuello uterino, en esta zona llamada zona de transformación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Y para hablar del tema tenemos que hablar del virus del papiloma humano, ya que el virus del papiloma humano se considera una condición necesaria para la producción del cáncer de cuello uterino o de lesiones preinvasoras y posteriormente el cáncer de cuello uterino. Y vamos a tener virus del papiloma humano o VPH de bajo grado de oncogenicidad, es decir, que la probabilidad de que este genotipo viral lleve un cáncer es prácticamente nula. Y tenemos así que los principales son el 6 y el 11, en su gran mayoría producen condilomas perineales, vaginales, en cuello uterino, pero son los productores de condilomas, y otros como el 42, 43 y 44, ¿ok? Y tenemos virus del papiloma humano, VPH, de alto grado de oncogenicidad, que sí están relacionados directamente con el cáncer de cuello uterino, como el 16 y el 18, que van a producir o están asociados al 71% del cáncer de cuello uterino. Tenemos el 31, 33, 45, 52 y 58,
que están relacionados con el 19% del cáncer de cuello uterino. En total, el 90% de los cánceres de cuello uterino se han relacionado directamente con VPH o genotipo viral VPH de alto grado de oncogenicidad. Y vean que solamente les estoy nombrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero en realidad se han descrito 15, hasta la actualidad, 15 genotipos virales de alto grado de oncogenicidad. Por supuesto que los otros entrarían dentro de este grupo de otros, que se corresponde al 10%, que no todos se han relacionado directamente con el VPH, pero que la mayoría de ellos no se ha podido establecer que el VPH no sea quien lo causa. Por eso es que estamos hablando que definitivamente un 90% estamos seguros que los produce el VPH, pero el otro 10% puede ser que también lo produzca el VPH. De allí la importancia del virus del papiloma humano para poder estudiar este tema. Entonces, el virus del papiloma humano, como ya les mencioné, existen 15 tipos descritos de genotipos de alto riesgo. La infección persistente por el virus del papiloma humano es quien en verdad va a ser el factor que puede desencadenar una lesión preinvasora y el cáncer de cuello uterino. No, en la mayoría de los casos, el virus del papiloma humano es una infección que llega y se va. Ya lo vamos a ir estableciendo en el transcurso de la intervención. Así tenemos que para definir una infección persistente por VPH es aquella o aquella paciente que evaluamos en el transcurso de 2 a 12 meses y que de manera continua nos está apareciendo en la genotipificación el mismo ADN viral. Es decir, es el mismo virus que persiste en esa paciente. A esto se le conoce como infección persistente por VPH. El 80% de las mujeres en general que acuden a una consulta, que se evalúan, tienen por lo menos una vez en su vida alguna infección por VPH de alto riesgo. Y vean esto, el 80% de las mujeres. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos no es una infección persistente, el mismo sistema inmunológico de esa paciente logra revertir el proceso y ese virus sale de su cuerpo. Esto es muy importante. 604.000 nuevos casos por año a nivel mundial de cáncer de cuello uterino están descritos, de los cuales el 71% de estas pacientes, como ya les mencioné, pero quiero recalcarlo, se ha relacionado con el genotipo viral 16 y 18. Y esto es muy importante a la hora de establecer la vacunación. Ya les voy a decir por qué. Y un 19%, el 31, 33, 45, 52 y 58. Pero este 71% es muy importante, es la mayoría de los casos. Y bueno, y esto aquí es fundamental para romper mitos, porque hay un mito urbano, vamos a decirlo así, un mito médico que refiere de manera tajante que el virus del VPH no se cura. Y esto en la actualidad, en 2024, está totalmente en discusión. Es discutible si el virus se elimina completamente o si permanece latente en células basales con potencial de reactivación en algunos casos. Es decir, que se está planteando la posibilidad de que el virus sí salga del organismo humano. ¿Ok? Esto es muy importante y esto es de acuerdo al grupo consenso de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que todos los años se reúne para discutir los casos o lo que es el cáncer en general, el cáncer ginecológico, y en el caso específico del cáncer de cuello uterino, se reunieron en 2021 y en 2023 ratificaron lo que se decidió en 2021, que es todo lo que le estoy diciendo yo a ustedes en este momento. Pero es totalmente discutible, esto está en tela de juicio y se está en plena investigación al respecto. Así que hasta que no exista una decisión final, debemos... Esto es discutible, vamos a decirlo así. No podemos aseverarlo, no podemos asegurarlo. ¿Okay? Es muy importante. Ahora, en función a que el VPH es una condición necesaria para lo que es la lesión preinvasora y cáncer de cuello uterino, la vacunación es fundamental. Pero la Organización Mundial de la Salud estableció una serie de pautas u objetivos para cumplirse para el año 2030. Estos objetivos tienen que ver con la vacunación y con la detección temprana de lesiones preinvasoras, que es fundamental para reducir la cantidad de cáncer de cuello uterino. Y tenemos que ellos lo llamaron estrategia 90-70-90, es decir, que el 90% de las niñas estén completamente vacunadas con 2 dosis
y esto ya vamos a ver que ya en este momento no es tan así, con 2 dosis antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres se sometan a pruebas de detección de alto rendimiento entre las 35 y 45 años de edad para el despistaje, y que el 90% de estas mujeres que se le detectan lesiones cervicales reciban tratamiento y atención adecuada. Este es el objetivo. Con esta estrategia se va a lograr reducir para el año 2030 en un 80% la cantidad de casos de cáncer de cuello uterino que se encuentran en la actualidad. O sea, esto es muy importante, esta estrategia, y que ustedes la conozcan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, siendo el VPH una infección de transmisión sexual, cualquier evento, cualquier condición que favorezca ya sea la promiscuidad, a la actividad sexual a temprana edad, etcétera, va a condicionar, pero también otros como por ejemplo el tabaquismo, la multiparidad, la inmunodeficiencia, el VIH como parte de factores de inmunodeficiencia, bajo nivel socioeconómico, infección persistente, como ya les mencioné, persistente por VPH, enfermedades autoinmunes y por supuesto historia de infecciones de transmisión sexual son factores de riesgo. Con respecto a la vacunación, ya directamente era el punto que les mencioné al principio de relevancia en función a darle una noticia que es relativamente nueva, y es que ya no existen solo 3 vacunas descritas por la FDA para la utilización para la prevención del cáncer de cuello uterino en función del VPH, sino que existen a la actualidad 5, de los cuales una ya ha sido aprobada para su utilización y la otra está en la fase de preclasificación. Y así tenemos, para ir paso a paso, la primera vacuna que salió al mercado fue la vacuna bivalente, ¿okay? Que su nombre comercial es Gardasil, que tiene 2 genotipos virales, 16 y 18, que son genotipos que producen el 71% del cáncer de cuello uterino, que se empleaban 2 dosis en los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, de 14 años o menos, y 3 dosis en pacientes inmunocomprometidos y en adultos. Tenemos también la tetravalente, que contiene el 16 y el 18, al igual que la bivalente, pero también el 6 y el 11, que son de bajo grado de oncogenicidad. De igual manera, 2 dosis en los adolescentes y 3 dosis en inmunocomprometidos y adultos. La nonavalente, que es la más utilizada en la actualidad, de hecho en Estados Unidos es la que se consigue, también en muchos países europeos, que tiene 6 y 11, que son de bajo grado de oncogenicidad, y 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, que en conjunto cubren el 90% de los gérmenes productores de cáncer, como ya les mencioné en las gráficas pasadas. Ahora, lo novedoso, que existen 2 vacunas que son de origen chino, que son bivalentes ambas, pero lo mejor de todo es que vienen de fábrica para dosis única. Por supuesto, el genotipo viral que cubren son el 16 y el 18, es decir, el 71% de los genotipos productores del cáncer de cuello uterino. Pero lo más importante es esto, dosis única. Y este es un esfuerzo que se está haciendo en la actualidad para lograr vencer la barrera de lo que es la vacunación, porque en muchísimos países, incluyendo Venezuela, la vacuna no forma parte del esquema y la vacuna debe ser comprada por la persona que se la coloca, y siendo de alto costo. Por lo que estas vacunas, Secolin y Walrinvax, que son de origen chino, pueden proporcionar una alternativa muy importante para que en países donde la vacuna es muy costosa se pueda cubrir o tener una mayor cobertura y lograr el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, primicia acá, es una noticia bastante reciente, sobre todo de la prevalidación del Walrinvax, que fue en agosto y que próximamente podrá estar disponible para su uso a nivel mundial, aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto la prevención secundaria, hablamos de prevención primaria, aquellos famosos niveles de Level y Clark. Prevención primaria, por supuesto está la educación, todas esas cosas que debemos hacer en las aulas,
en la población general sobre lo que es el VPH, la prevención, todo eso debemos hacerlo, pero la prevención primaria que les estoy hablando es en función a la protección específica que es la vacunación. Y la prevención secundaria de ese primer nivel de Lebel y Clark, que es la detección temprana para un tratamiento oportuno. Entonces, aquí es donde la detección de patologías del cuello uterino preinvasoras es fundamental. Y por supuesto la citología o Papa Nicolau es el procedimiento estándar que se hace a nivel mundial, sobre todo en países de bajos recursos. Es un procedimiento que todavía es muy empleado, pero los consensos internacionales y la Organización Mundial de la Salud establece que el método más efectivo y con mayor sensibilidad para el despistaje es la tipificación y detección del virus del papiloma humano directamente, lo que es el VPH test, la genotipificación. Este es el más efectivo, pero no se logra, es más costoso. Por supuesto, en países como el nuestro, la citología sigue siendo un método el cual se emplea de manera masiva, y la citología más lo que es la inspección visual con ácido acético, que es el llamado IVAA, en conjunto es lo que más se emplea en nuestros países, ¿ok? Y vean que todavía no les estoy hablando de la colposcopia, es la visualización directa del cuello uterino con ácido acético. Esto nos permite tener una evaluación adecuada. Y quiero hablarles acá, existen otros métodos que ustedes conocen, como por ejemplo el test de Schiller, colocando Lugol, pero el IVA es más sensible que el test de Schiller. El test de Schiller es un método que tiene muchos falsos positivos porque, por ejemplo, una ectopia cervical o un ectropión puede darnos zonas yodo negativas y poder pensar que eso es un cáncer o es una lesión preinvasora, y resulta que no lo es. ¿Ok? Así que, según el consenso de la FIGO del cáncer de cuello uterino, el IVA tiene mayor sensibilidad que otros métodos como el test de Schiller. La colposcopia la dejamos no como despistaje como tal, para hacerla a todas las pacientes como normalmente se hace y como normalmente está la campaña en redes sociales que a juro hay que hacer una colposcopia. Según los consensos y protocolos, esto no es así. La colposcopia solamente está reservada cuando la genotipificación o la citología o el IVA están alterados, y si la genotipificación nos reporta VPH de alto grado de oncogenicidad, esta paciente tiene indicación de colposcopia. Pero si no nos reporta este tipo de alteración o genotipificación de alto grado de oncogenicidad, no tendría indicación de colposcopia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que en países como el nuestro, donde la citología todavía es el método principal, nosotros hacemos una inspección, pero en muchos casos la paciente acude con especialistas a ser evaluada. Y un especialista ya cuenta con un colposcopio, sabe cómo diagnosticar con la colposcopia. Entonces, en estos casos, la colposcopia sería un método, pero no es que por consenso esto sea así. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, prevención secundaria, ¿para qué? Para hacer diagnóstico temprano de lesiones preinvasoras que podamos tratar antes de que evolucionen al cáncer de cuello uterino. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, estas lesiones preinvasoras, aquí tenemos un esquema donde nos conseguimos con un epitelio normal en esa zona de transformación, donde el virus del papiloma humano llega y va a introducirse dentro del epitelio, generalmente hacia la capa basal. ¿Ok? En este punto, en este momento, si nosotros hacemos una evaluación, esta paciente va a tener un epitelio, todas las evaluaciones normales, no va a haber ninguna alteración, no va a tener ningún cambio a nivel de la citología, por lo que esta paciente la consideraríamos una paciente normal. De allí la importancia de la genotipificación, porque en el caso de la genotipificación, en este punto, ya la genotipificación reportaría la presencia del VPH. Es decir, que pudiésemos detectarlo mucho antes que con la citología o con cualquier otro método. Vean la importancia y nuestra lucha de poder tener este tipo de métodos en nuestros países. Eso es muy importante. Sé que países como Argentina, Chile y México ya están incorporando estos métodos como métodos de elección para el despistaje. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí
tenemos el VPH, no hay ningún cambio citológico, no hay ningún cambio a la inspección, pero ya el virus está allí. Pero le hacemos la tipificación y está positivo para un genotipo de alto grado de oncogenicidad. ¿Qué pasa? Que continúa pasando el tiempo, cuestión de meses generalmente, ya vamos a comenzar a tener cambios y estos cambios sí los vamos a observar en la citología. Entonces aquí cuando la citología nos puede reportar presencia de coilocitos y los coilocitos es una representación indirecta o un cambio indirecto de que el VPH se encuentra allí. Es decir, la citología no es capaz de detectar directamente el virus del VPH, pero sí es capaz de detectar cambios que solo el virus del VPH produce. Por lo que en este punto ya estaríamos haciendo diagnóstico de lesión preinvasora. ¿Por qué? Porque en este punto, ya con la sola presencia del virus del papiloma humano, mediante la evaluación de los coilocitos, ya en este punto estamos hablando de una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que es la forma como se reporta en función a la clasificación de Bethesda. ¿Ok? Esa citología. Y ahí estamos hablando de un LIE de bajo grado. Ahora, siguen pasando los meses y ya vamos a tener cambios atípicos. Recuerden una cosa, los coilocitos no son atípicos, son cambios celulares propios del VPH, pero aún no hay atipias. Pero ya esto es considerado un LIE de bajo grado. Ahora, pasan los meses y ya comenzamos a ver atipias celulares, sobre todo en el tercio inferior. ¿Ok? Esta cantidad de atipias que solo ocupa el tercio inferior del epitelio es lo que se conoce como NIC1. Pero ¿qué pasa? Que esto solamente lo podemos diagnosticar mediante una biopsia. ¿Ok? Una biopsia, por lo que no podemos hacer diagnóstico. Ahora, ¿podemos ver las células atípicas? Sí. Entonces, si tenemos presencia de coilocitos y presencia de células atípicas y hacemos diagnóstico citológico de LIE de bajo grado, el diagnóstico definitivo que se corresponde con esto, en función a la biopsia, es la neoplasia intraepitelial cervical 1, que es la lesión preinvasora. ¿Ok? Una vez que demostremos por biopsia que este cambio a nivel de la citología ocupa ya con células atípicas el tercio inferior del epitelio, estamos hablando de un NIC1. ¿Ok? Y esto es en el transcurso de meses. ¿Qué pasa? Que sigue pasando el tiempo y ya comenzamos a ver en años, estas células atípicas comienzan a cubrir 2/3 del epitelio. Entonces ya aquí en este punto ya no es un NIC1, sino un NIC2. ¿Ok? Y sigue pasando el tiempo y ya acá tenemos un NIC3 donde ocupa prácticamente o la totalidad del epitelio. Esto es un NIC3. Entonces, el NIC2 y el NIC3, su correspondiente en función al sistema Bethesda de la citología, es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Es decir, que si yo hago una citología y me reporta una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, cuando yo tome la biopsia, probablemente o muy probablemente sea un NIC2 o un NIC3. ¿Ok? Recuerden que ya desde hace varios años el término carcinoma in situ no existe. No debemos catalogar a esta paciente como un carcinoma in situ porque eso es un término obsoleto que no se debe emplear. Esto es un NIC3. Y del NIC3 ya entraríamos en función del tiempo en lo que es el carcinoma invasor. Es decir, que estas células atípicas logran vencer o penetrar lo que es la membrana basal del epitelio y comienza a invadir hacia el estroma. Entonces ya aquí hay un carcinoma microinvasor en este caso y ya de ahí en adelante es lo que se correspondería con el cáncer de cuello uterino. Este es un esquema muy bueno para nosotros poder diferenciar. Ya las lesiones como tal preinvasoras son hasta el NIC3. Ya cuando llegamos al carcinoma microinvasor ya estamos hablando del cáncer de cuello uterino. Por eso es que mientras logremos detectar la lesión preinvasora en estadios tempranos, sobre todo aquí, que es aquí donde la genotipificación es el método de elección para el despistaje, podremos
eliminar la secuencia hacia el cáncer de cuello uterino. Pero inclusive en lo que es la presencia de coilocitos, en el NIC1, en el NIC2 y en el NIC3 inclusive, hay procedimientos que se realizan de manera poco invasiva, ¿ok? Que nos permitiría que esa paciente no llegue al cáncer de cuello uterino y no muera por cáncer de cuello uterino. Yo quería puntualizar en este flashcard es estas lesiones preinvasoras, que ustedes tengan claro este conocimiento, porque la misión de todo el personal de salud, médico general, médicos rurales, médicos internos, internos de pregrado, todo el personal de salud, enfermería, nuestra misión es prevenir el cáncer, tratando de diagnosticar este tipo de lesiones lo más temprano posible, inclusive tratar de hacer prevención primaria, tanto con educación como con vacunación. Por eso quiero que tengan claro este conocimiento para poder, a fin de cuentas, como queremos todos siempre, salvar vidas y poder lograr el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que para el año 2030 tengamos un 80% de reducción de casos de cáncer de cuello uterino. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.